Hoy vamos a unos pasajes de la Biblia. Vamos a aprender qué es un odre y qué es una vasija. Nosotros somos vasijas. Nosotros somos vasijas en donde se deposita el vino nuevo. Vamos a ver qué son los odres. Los odres representan, hermanos, como los cueros, la carga del cuero que cubre a las alforjas, que son odres donde se guarda el vino. Esos odres, hermanos, son hechos de piel. En aquel tiempo, cuando alguien depositaba vino nuevo en un odre viejo, el odre viejo, como estaba asoleado y seco, no aguantaba el vino y se rompía. Pero cuando echaban el vino nuevo en un odre nuevo, se conservaban juntos. Se conservan juntos todavía. Entonces, hoy vamos a ver lo que mi Padre Jesucristo, hermanos, ha hecho en este lugar y en nosotros. Porque aquí, hermanos, el Señor ha depositado un vino que se llama vino de Cristo. Y ese vino es un vino muy especial, porque ese vino representa la voz de Dios. El vino que representa el vino de Cristo o el vino nuevo es el vino de lo nuevo que Jesús trajo a la tierra y fue la palabra viva. La palabra que dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Quiero también pedirles que escuchen lo que el Señor tiene un mensaje también. Que el Señor Jesucristo estaba yo conmigo preparando mi estudio que iba a dar hoy, y el Señor me decía que lo dejara. Yo me decía, ¿por qué? Porque el Señor tenía algo importante que decirles. Pero yo estaba ya predicando aquí y el Señor me dijo, es que tengo algo muy importante que decirle a la iglesia. Que mi venida ya está cerca. Que mi venida por mi iglesia está más cerca de lo que creen. Mi Padre, lo único que está pidiendo a su iglesia es que se afirmen y que tomen por fe el vino nuevo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las señales, dijo el Señor, quiero que le des un estudio a mi iglesia de todas las señales de los tiempos, para que ellos maduren y para que ellos entiendan que mi venida ya está a la puerta. La venida del Señor, hermanos, ya se programó en los cielos. En la tierra ya se está programando, porque también aquí están aconteciendo las cosas que mi Padre Jesucristo dejó para que en los últimos tiempos, hermanos, estuviera todo preparado para su venida. Y el Señor dio una señal y dijo que cuando su pueblo de Israel estuviera cercado alrededor, queriéndolo atacar, es cuando su venida del Señor estaba ya.
Vamos a hablar con la Biblia para que veamos todo lo que está sucediendo, lo que va todavía a pasar. Acontecimientos muy terribles, donde va a haber muerte repentina, porque así nos lo dijo el Señor cuando bajó y habló. Viene muerte repentina. Y esta puede ser, hermanos, algo de lo que se va a desatar en estos tiempos, pero la iglesia de Dios tiene que estar preparada, porque para ellos no va a suceder eso. Tenemos que estar más firmes, más que nunca, y entender y explicar, hermanos, porque mi obligación es de predicar la verdad. Y la verdad, hermanos, es que nosotros tenemos que entender que cada día Dios va a depositar lo mejor en nosotros. Y Él quiere depositar lo mejor, pero lo mejor es, hermanos, su Espíritu Santo. Y la iglesia se tiene que preparar. Vamos a ver unas citas para que entendamos que aquí se habla con la palabra. La palabra de Dios es la guía para llegar al Espíritu Santo. Si no, no podemos llegar al Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros tenemos que saber que fuimos hechos para ser llenos, odres del Espíritu Santo. Vamos a ver una cita en Joel 2:24. Amén. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Las ceras se llenarán de trigo y las lagares reposarán de vino y aceite. Espiritualmente, hermanos, el trigo son los cristianos verdaderos. La cizaña son los cristianos que oyen, pero no son los hacedores de la palabra. Cuando el Señor dice que se llenará de trigo, pero también dice que reposarán de vino, porque sus ovejas oyen su voz y lo conocen. Entonces, el vino representa a la palabra de Dios en nosotros. Pero también dice que se llenará de aceite. La presencia de Dios, hermanos, nos llena de una unción que representa el aceite del Espíritu Santo. Ese aceite, hermanos, está rebosando en las copas, en los corazones de los cristianos en estos tiempos. En estos tiempos la iglesia, hermano, está sucediendo cosas, acontecimientos que nunca en la vida habían pasado, muy poderosos. ¿Por qué? Porque el remanente de Dios, hermanos, está afirmando el Señor que está en ellos. Y en estos momentos, hermanos, es una impresión del Espíritu Santo, está sacudiendo la iglesia. Está sacudiendo la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia de mi Padre Jesucristo, hermano, principalmente, de allí empezará el juicio de Dios. Allí empezará mi Padre Jesucristo desde su casa, porque dice que a los que Él quiere, hermanos, Él los llama. Y Él está haciendo llamamientos en este momento, hermanos, porque nuestros corazones fueron escogidos para reposar el vino nuevo al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, hermanos, tiene que tener la voz de Dios. Ya no, hermanos, no nos vamos a llenar de aceite, no nos vamos a llenar nada más de trigo, ahora nos vamos a llenar de vino. Y ese vino, hermanos, necesita que tengamos odres nuevos, y los odres representan los pensamientos. Odres nuevos son pensamientos nuevos. Odres viejos son pensamientos viejos. Y el vino nuevo no se puede poner en pensamientos viejos. El vino nuevo, la voz de Dios, se pone en odres nuevos. Nuestro Dios es un Dios de cada día, cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. El Señor Jesucristo no se estanca, hermanos. Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y lo nuevo de Él, hermanos, es que cada día Él, hermanos, nos enseña que tiene cosas nuevas para nosotros. Lo nuevo de Dios, hermanos, es que nosotros tenemos que renovarnos. ¿Cómo? Vamos a ver en Joel, ahí mismo, 2:12. Amén. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Es tiempo de que la iglesia se convierta, hermanos, de todo corazón, de todo corazón. Enseñarnos a amar a Dios. El que ama de todo corazón, hermanos, no cabe duda que el corazón, hermanos, es donde está el
espíritu. El Señor anda buscando quien lo ame en espíritu y en verdad, quien lo adore en espíritu y en verdad. El Señor está diciendo que es tiempo que la iglesia, hermanos, que la iglesia se llene, que sean convertidos ¿cómo? De todo corazón, con ayuno y con lloro y lamento. No hay tiempo de perder el tiempo. Tenemos que lamentar, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que congregarnos, tenemos que estar firmes, hermanos, en lo que hemos creído, en lo que Dios nos ha prometido. Porque nosotros sabemos, hermanos, que la iglesia no va a reposar en aceite, que la iglesia no va a tener la voz de Dios si no se pone a ayunar, si no se pone a orar, si no se pone, hermanos, de cilicios. ¿Por qué? Porque los tiempos que vienen son peligrosos. Estamos rodeados de tinieblas, de oscuridad, de maldad. Estamos llenos, hermanos, de violencia, de muerte. La gente no le interesa saber de Dios. Siguen a los ídolos porque los ídolos no tienen leyes. Ellos, hermanos, hagan lo que hagas, diga lo que digas. Y eso es lo que ha apartado al pueblo de Dios. El pueblo de Dios quiere vivir, hermanos, con odres viejos, con pensamientos viejos, con cosas que ya Dios nos perdonó, nos libró, nos liberó, nos sacó de ese lado cenagoso para que nosotros vivamos con una mente, con un pensamiento y un corazón que pueda tener a Dios dentro. Nuestro Dios necesita, hermanos, un lugar muy especial. Él necesita que nosotros le ayudemos a limpiar nuestro corazón. Nosotros somos los que tenemos, hermanos, el albedrío de ser llenos del Espíritu Santo o llenos de demonios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, que es tan fácil amar a Dios cuando le crees. Es tan fácil amar a Jesús, hermano. Jesús vino a los suyos, no lo conocieron. ¿Por qué no lo conocieron? Porque tenían sus pensamientos en la teología, en el estudio. Y eso es lo que está pasando ahorita. Los tiempos peligrosos vienen por la teología, porque quieren estudiar a Dios en vez de obedecerle a Dios. Quieren que Dios haga su molde en vez de ustedes hacerse al molde de Dios. Y eso, hermanos, es lo que está idolatrando su carne, idolatrando su cuerpo, y los pensamientos viejos no se quieren ir. Y si no se van los pensamientos viejos, tu corazón lo está llenando de cosas viejas. Y todo lo nuevo es lo que nos hace a nosotros ser renovados. Vamos a ver ahí mismo en Joel 2, 11. Amén. 11 y 12. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. El ejército de Dios es muy grande, es muy poderoso, y ya está, hermanos, ejecutando. ¿Por qué? Porque las ordenanzas de Dios, hermanos, es de que la iglesia tenga administrando a los ángeles. Y los ángeles, hermanos, son los que se encargarán de dividir lo que es el trigo y lo que es la cizaña. La cosecha la van a hacer los ángeles, porque por las ordenanzas de mi Padre Jesucristo. Pero también, hermanos, el levantamiento de la iglesia viene, hermanos, por mi Padre Jesucristo. Cuando Él venga por su iglesia, Él viene por su iglesia. Pero ahorita, hermanos, lo que está pasando, que el campamento poderoso de mi Padre Jesucristo, hermanos, en donde hay ángeles acampando, hermanos, de guerra, ángeles de fuego, ángeles de poder. Nosotros los hemos visto. Cuando la iglesia empieza a orar, cuando la iglesia empieza a pelear esas batallas por las almas, los ángeles vienen, hermanos. Porque si no fueran por los ángeles, nosotros no podemos pelear con esos huéspedes, con esas legiones y gobernadores demoníacos. Pero hay una cosa, que nosotros, hermanos, nosotros tenemos un ejército muy especial, porque nosotros no nos vamos a sentir ni solos, ni tristes, ni agotados. ¿Por qué? Porque en este tiempo es tiempo de pelear por nuestra salvación, es tiempo de pelear, hermanos, de rodillas, en ayuno,
en oración, leyendo la palabra, acercándonos a Dios, porque hermanos, no podemos ya descuidarnos, porque esos odres necesitan ser llenos del poder del Espíritu Santo. Esas vasijas están sedientos y hambrientos, con llanto. Así se llena uno, hermanos, del poder de la salvación. Necesitamos entender, hermanos, que la salvación, hermanos, no la quiere robar el enemigo. ¿Cómo? En el pensamiento. Cuando el diablo se apoderó de tu cabeza, ya se apoderó de todo tu cuerpo. Pero nosotros tenemos una cabeza victoriosa que se llama Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que para que Él esté en nosotros y sus pensamientos en nosotros tenemos que saber que a Él le gusta la justicia, que a Él le gusta la obediencia, que a Él le gusta que nosotros, hermanos, no inclinemos nuestro cuerpo al mundo, ni al deseo, ni a las cosas de la tierra. Nuestras bendiciones vienen de arriba, y de arriba, hermanos, viene también el Espíritu Santo. Tenemos que entender que es tiempo de buscar las cosas del cielo. Vamos a ver en Hebreos 9:14. Amén. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El pueblo de Dios tiene que entender que el que dio su vida por nosotros limpia nuestras conciencias. Cuando las conciencias de nosotros, hermanos, se limpian, para que mejor me entiendan, cuando nosotros recibimos el bautismo, recibimos el perdón de pecados. Cuando recibimos el perdón de pecados, el Señor nos pone, hermanos, una conciencia, un espíritu, para que esa conciencia nos aparte del pecado y nos acerque a Dios. Pero si nosotros, hermanos, no nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo no va a llegar a nosotros. El vino nuevo, hermanos, no vamos a escuchar la voz de Dios, no vamos a tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a poder limpiar nuestra conciencia nosotros. La conciencia, hermanos, es algo muy poderoso y muy especial para poder saber nosotros entender que los tesoros de la carne están en la conciencia. Y los tesoros del Espíritu, hermanos, están en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero la carne tiene que poner dispuesta la conciencia, tiene que poner de su parte para dejar el mundo, para dejar el pecado, para dejar las cosas de la carne. Pero con pensamientos viejos no podemos dejar las cosas viejas. Los pensamientos nuevos, hermanos, deben de ser, hermanos, de hambre, de justicia, de amor, de fe, de confianza, edificando cada vez en nosotros, hermanos, un Dios tan vivo y tan poderoso. Porque el Dios de nosotros, hermanos, que viene en este momento por su iglesia, puede llegar ahorita, puede llegar en la noche, necesita que nosotros, hermanos, estemos seguros de quién está con nosotros, de quién mora en tu mente, quién mora en tu corazón, quién mora en tu espíritu. Porque también, hermanos, nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios. Y por eso nosotros tenemos que saber cómo unirlo. La iglesia y los que predican tienen que enseñar al pueblo de Dios cómo pueden colectarse y cómo pueden tener, hermanos, la salvación, la comunión, la santidad, el Espíritu Santo, la presencia de Dios y la voz de Dios, con una conciencia, hermanos, que cada día es el Espíritu Santo y tú también tienes que poner de tu parte para que puedas dejar las cosas viejas, los pensamientos viejos, y convertirte en una vasija donde puede depositar Dios el vino nuevo. El vino nuevo se está desperdiciando, el vino nuevo, hermanos, no lo están valorando, porque no hemos valorado, hermanos, que nosotros somos donde se deposita ese vino nuevo. Ese vino nuevo, hermanos, necesita tener odres nuevos, pensamientos nuevos. Necesita estar preparados, ¿para qué? Para recibir cosas nuevas. No cosas, hermanos, que no hemos nosotros entendido.
Dice mi Padre, clama a mí, yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero si la iglesia no clama, ¿cómo vamos a conocer las cosas celestiales? Las cosas celestiales, hermanos, no son las que nos han enseñado las religiones. Las cosas celestiales, hermanos, es que el Espíritu Santo está en nosotros. Y es que nosotros somos el templo de Dios. Y es que nosotros tenemos que limpiar nuestro corazón de las cosas pasadas y olvidarnos de todas las cosas que han echado a perder a todos los que se han muerto sin Cristo. Pero ahora nosotros, hermanos, podemos limpiar nuestra era, dejar herencia a nuestros hijos. La mejor herencia que le puedes dar a tus hijos es que Él tenga reverencia ante Dios. Es que ellos reconozcan que el Dios que es de nosotros nos hizo semejantes a Él, para que nosotros portáramos ese espíritu de Él, para que nosotros anduviéramos en la tierra representando a mi Padre Jesucristo, dándole la gloria a Dios. ¿Tú crees que Dios se va a gloriar cuando tú andas mal? No, Dios no se va a gloriar cuando tú andas en un lugar donde no le gusta. Dios se gloria, tú seas glorificado por los hijos cuando los hijos están haciendo las obras del Padre. Amén. Gloria al Rey. Vamos a ver. Vamos a ver a Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los pensamientos de la carne, los que son de la carne piensan en cosas de la carne. Pero les voy a decir, todos tenemos carne. Todos tenemos carne. Todos andamos en la carne. Pero los pensamientos de la carne son diferentes a los pensamientos del Espíritu. Los pensamientos de la carne piensan nomás en la carne. Piensan nomás en el mundo, en las fiestas, en las tradiciones. Pero los pensamientos del Espíritu piensan en lo que le agrada a Dios. Piensan agradarle a Dios. Piensan estar con Dios. Estar en su presencia es más hermoso que 1000 años en la tierra. Cuando nosotros andamos, hermanos, en el Espíritu, pero los que son del Espíritu dicen en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Las cosas del Espíritu, hermanos, es el gozo, paz, alegría, fe, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Todas las cosas que Dios nos enseñó, hermanos, que andar en el Espíritu, no hay ley, no hay muerte porque anda en el Espíritu. Los demonios se sujetan porque andan en el Espíritu. Las cosas, hermanos, que están en la tierra obedecen a los que andan en el Espíritu, porque andamos en el Espíritu de Dios, no en el Espíritu de nosotros. Pero para eso necesitamos odres nuevos, pensamientos nuevos, necesitamos obras nuevas, necesitamos entender, hermanos, que las cosas viejas pasaron, que tenemos que hacer en nosotros, hermanos, vasijas para que Dios pueda depositar ese vino nuevo. Ese vino, hermanos, nuevo viene derivado, hermanos, de las uvas. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a hacer uvas pegadas a la vid, pegadas, hermanos, a la raíz, que es Jesucristo. Y las uvas, hermanos, tienen que ser pisoteadas, tienen que ser machacadas, tienen que ser pisadas, para que de allí salga el jugo. Por eso cada día estamos en pruebas, porque hay un viñedo. Hay algo, hermanos, que nos está sacando jugo. Entre más pruebas, más jugo. Entre más fe, más unción, más poder, más con Cristo. ¿Por qué? Porque las pruebas, hermanos, son la templanza, lo que nos templa, lo que nos prueba, lo que está el Señor usando para que nosotros, hermanos, cada día seamos más vino nuevo. Para que podamos soportar ese vino a nosotros. La revelación, hermanos, el discernimiento, la voz de Dios, la palabra. Hermanos, el andar en el Espíritu, hermanos, conviene. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, hermanos, usará nuestras manos, porque somos el cuerpo de Cristo, somos el templo de Cristo, tenemos la mente de Cristo. Pero para eso nosotros necesitamos entender que está en nosotros. Porque el campo de la batalla, hermanos, del enemigo, y el campo de la batalla, estamos en guerra, está en nuestros pensamientos. Allí es donde te va a atacar el enemigo. Allí, hermanos, es donde te va a tentar el diablo.
Aquí es donde el enemigo quiere, hermano, pero cuando tú estás lleno del poder de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, estás lleno del aceite de Dios, estás lleno del vino de Dios, ¿sabes qué? Cuando el enemigo te quiere tocar, tú resistes, porque Dios está en ti, y Él huye. Pero cuando nosotros, hermanos, estamos secos, cuando estamos débiles, cuando no hemos alimentado nuestra mente en las cosas de Dios, el cuerpo, el corazón, hermanos, está lleno y no lleno del vino nuevo, no está lleno del poder de Dios. El corazón, hermanos, es parte del espíritu. La mente dice que es el corazón también, hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón del espíritu está en la mente. Por eso hay una conciencia. Y el corazón del hombre está en el corazón. Hay que depositar primero en el espíritu para que pase al corazón. Nadie puede, hermanos, echar fuera demonios si no primero practica la santidad. Nadie puede, hermanos, orar por personas sin que saben por qué. Porque las obras del Padre es porque el Padre está en ti. Porque tú eres hijo de Dios. Porque tienes los pensamientos de Dios. Porque tienes, hermano, el don de Dios. Porque mi Padre Jesucristo cada día nos va preparando. Tú no digas que yo no sirvo, es que yo soy pequeño, ¿qué estoy haciendo aquí si no tengo el Espíritu Santo? Es porque no te han enseñado, pero te estamos enseñando cómo tenerlo, cómo recibirlo, cómo resistir al mundo, cómo resistir el pecado, cómo resistir a la idolatría. No puedes resistir si no te llenas primero de la verdad. No puedes resistir si no entiendes primero que la verdad, hermanos, es que nosotros somos los que podemos luchar. Nosotros podemos decidir si vive en nosotros Jesucristo o no. Si vive en nosotros Dios en nuestra mente, vivirá en nuestro corazón. Pero si lo tienes en la mente, no lo tienes en el corazón, no lo amas. Porque es muy fácil decir te amo con la mente, pero cuando lo dices con el corazón. Porque el corazón sabe amar. Por más que no veas a esa muchacha, no veas a ese hombre, y tú estás soltero y lo ves y lo ves y lo ves, ¿por qué? Porque tu corazón se enamora. Pero es la hora de enamorarse de Jesús. La iglesia tiene que enamorarse del Dios, del Rey, del novio, del que viene por nosotros. Pero un enamoramiento tiene que ver porque diario ves al novio, porque diario Él te habla, diario tú lo escuchas, diario Él te apapacha, diario Él te abraza. ¿Cómo? Con la presencia de Dios, orando, velando, alabando, glorificando, bendiciendo, honrando a Cristo. Se tiene que acabar la tibieza, porque mi Padre Jesucristo dice, o mejor frío o mejor caliente, porque Él abomina a los tibios. Y nosotros no debemos de estar tibios, siempre calientes, siempre en fuego, siempre en unción, siempre en poder, siempre en gloria, siempre probando, hermanos, quién vive en nosotros, quién está en nosotros, quién verdaderamente se mueve en nosotros. Porque tú sabes que Dios está en ti. Tú sabes que vamos a ver los Romanos. Me caló. Estoy así por petición, hermanos, de los pastores. Porque ya tenemos quien nos mande. Hay un pastor por encima de nosotros. Se llama Jesucristo. Amén. Para presentar a Dios que he presentado y he presentado. Y nos afirman y nos sellan que el Espíritu Santo está evangelizando, hermanos. Estamos bautizando personas desde aquí. Estamos evangelizando en los hogares. Estamos entrando, hermanos, la palabra que estamos dando aquí limpia, hermanos. No nomás es aquí. Hay muchas almas que se están bautizando, hay muchas almas que todavía se van a bautizar. Y ellos 2 veces por semana están viendo nuestras prédicas y las ven más que nosotros, porque la repiten y la repiten y la repiten. Y Dios los ama. Yo te voy a decir, tú estás aquí y tú quieres ver las prédicas y aunque ya hayas venido, vuelve a escuchar. Porque la palabra que damos aquí es la palabra de los siglos. Es la palabra que mi Padre Jesucristo, hermanos, envió desde los cielos. La palabra que está aquí no viene más que ungida, no viene más que directamente. Es una escuela de alto nivel. Es una escuela, hermanos, que no tiene tropiezo, ni tampoco el que dirán, sino lo que Dios diga, y como Él diga, y lo que Él quiera. Hay una diferencia muy grande. Vamos a ver otra cita en Romanos 8:5. ¿No sigo? ¿No sigo? 2:16. 1 Corintios 2:16. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Se fijan por qué tenemos que tener los odres nuevos? Porque aquí el texto dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Cristo está en ti, cuando tú dejaste los pensamientos viejos, tomaste los pensamientos de Dios, es el vino nuevo de Dios. Él te da la sabiduría, Él te da el entendimiento, Él te da la inteligencia, Él, hermanos, te da el poder, Él te hace que tengas temor a Dios, a Jehová. ¿Por qué? Porque mi Padre Jesucristo, hermanos, los pensamientos de Él, hermanos, no son los pensamientos de la carne. Los pensamientos de Dios, hermanos, son los pensamientos del Espíritu, son los pensamientos de la ley. Porque decía que la ley, hermanos, la estaban aplicando los judíos, estaban aplicando, pero Jesús es la ley. Jesús mismo puso leyes a la tierra, a los planetas, a todas las aguas, al sol, a la luna. Él puso la ley desde arriba del cielo cuando el diablo se rebeló. Y la misma ley, hermanos, que le dio Dios, le dio la ley a Moisés en aquel tiempo, le dio la ley a Faraón, le dio la ley. Todos ellos estaban, hermanos, pero vino el autor, vino, hermanos, el alfa y el omega, vino aquí, hermanos, el principio y el fin, vino, hermanos, aquí el verbo se encarnó. La palabra encarnada, la palabra de Dios, hermanos, se encarnó en la tierra como hijo de hombre, para que nosotros entendamos, hermanos, que el Padre y el Hijo uno eran. Y ahora a nosotros nos dio de su Espíritu del Padre, que viene siendo el Espíritu de Jesucristo. Que ahora nosotros como hijos, hermanos, tenemos la mente de Cristo, pero tenemos que dejar el viejo hombre, tenemos que nacer de nuevo, tenemos que dejar los pensamientos y ser odres nuevos, pensamientos nuevos, porque el Espíritu Santo, hermanos, vive en nosotros. Esto es, hermanos, el verdadero Evangelio de Dios. Por eso el Señor dijo, y el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque esto es para los que creen. El que cree en Dios, hermanos, hace lo que Dios dice. Y son hijos de Dios. Pero los que no hacen lo que Dios dice, no, hermano, no pueden oír la voz de Dios. Porque mi Padre Jesucristo dice, recibiremos el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero nosotros, aunque andemos del mundo, no somos del mundo, porque mi Padre Jesucristo nos ha dado de su Espíritu. Y su Espíritu, hermanos, es como nosotros. Es como tú, sabe de tus aflicciones, tus necesidades, sabe de tu vida. Él sufre cuando tú sufres, Él llora cuando tú lloras, Él está alegre cuando tú estás alegre. Él, hermanos, ¿por qué? Porque mi Padre Jesucristo, hermanos, no hace distinción de personas. Él viene con el pobre, con el humilde, con el necesitado, con el enfermo, con el caído, con el desvalecido, con el perdido, con el que está preso, ¿por qué? Él mismo descendió de los cielos y fue, hermanos, a evangelizar hasta el infierno, a los ángeles caídos, a los ángeles de desobediencia. Allí había personas que estaban perdiendo porque no había quien se había salvado, hasta que vino Jesús a romper el Viejo Testamento, a dejar, hermanos, a vencer con santidad, para que nosotros, hermanos, pudiéramos ser también vencedores por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. Pero para eso necesitamos nosotros recibir a Dios dentro de nosotros, recibir el Espíritu Santo, cambiar y dejar el viejo hombre y nacer de nuevo. El nacimiento de nuevo, hermanos, es cuando tú empiezas a tener los pensamientos de Dios. Es cuando tú empiezas a ver que has nacido de nuevo. Y de repente estás y te están diciendo cosas, y luego como tú peleabas mucho, cuando tú te separas y te dicen, oye, te dijeron tantas cosas, ¿y por qué no te defendiste? Si yo pensé que los ibas a matar, y que me dijeron a mí. Sí, tú ya no sentiste, ya no te ofendieron. Porque Dios nos tiene en un lugar tan alto que no nos vamos a sobajar, hermanos. ¿Por qué? Porque no oímos, tenemos oídos para oír a Dios, no para oír al diablo. Y las cosas del enemigo, hermanos, para nosotros no son ni canciones, ni alabanzas.
Nosotros estamos, hermanos, para alabar y glorificar a mi Padre Jesucristo. Amén. Por eso, hermanos, gloria al Rey. Por eso nosotros tenemos que cambiar. Vamos a ver. En Jeremías 48:12. Amén. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. Porque dice, y vendrán días, porque eso viene. Días, ha dicho Jehová, en que yo les enviaré trasvasadores. Miren, hermanos, hay muchos ahorita amadores de sí mismos. Esos amadores de sí mismos, hermanos, son transgresores de la verdad. Son hombres matafé, que andan matando la fe y diciéndote, Dios todo perdona. Sí, cuando te bautizas te perdona todo. Pero ya después, tú debes de pedir perdón. No, es que ya Dios dio la vida por todos y ya haga lo que hagas, diga lo que digas, tú nomás, no es cierto. Son amadores de sí mismos. Porque no aman al prójimo si no le dijeran la verdad. La verdad, hermanos, es la que nos hace libres. Pero esos amadores transgresores de ellos, hermanos, romperán los odres, romperán, hermanos, te desilusionarás del cristianismo, te desilusionarás de las religiones, porque dirás para ser como ellos. Porque ellos se están rompiendo, hermanos, y están negando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Por su boca, por sus hechos, porque son vasijas y cosas rotas, son blasfemias en contra del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, nosotros debemos de saber que solamente lo que nos habla es la palabra limpia. La palabra limpia viene de un corazón limpio. Jesús traía la palabra limpia. Jesús traía el vino nuevo. Jesús trajo la salvación. Jesús trajo la santidad. Jesús trajo la renovación. Jesús trajo el perdón. Jesús trajo el vino. Pero Él vino para que en estos tiempos se derramaría más de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, hermanos, que estos tiempos postreros serán mejor que los primeros. Porque va a haber, hermanos, un derramamiento del Espíritu Santo como nunca lo ha habido. Porque va a haber muchos clamando. Y va a ser la cosecha más grande que ha habido. Pero también va a haber muchos perdidos que van a seguir llorando, idolatrando. Porque eso es lo que nos alejó del poder de Dios y de la obediencia del Espíritu Santo. Pero el mundo, la parte del mundo se va a quedar. ¿Por qué? Porque no quieren entender. Vamos a ver. Josué 9:4. Amén. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y rematados. Dice que fingieron. Pues fueron y se presentaron a Josué, diciendo que ellos tenían temor a Dios, y que habían viajado desde lejos, antes de que Dios de ellos se apoderara de su nación. Y hay muchos fingiendo que tienen el Espíritu, fingiendo que tienen a Dios, pero hermanos han comido pan viejo. El pan nuevo, hermanos, se come de Jesucristo, dijo Dios. El que comiere de mi pan y bebiere de mi sangre te da vida eterna. El pan de Él es la palabra limpia. El pan de Él, hermanos, es la voz de Dios. Ese es el vino, ese es el pan, ese es el Espíritu que el Señor Jesucristo tiene. Pero hay gente fingiendo que tiene el Espíritu Santo, que tiene el mandamiento de Dios. Pero les voy a decir, esto se tiene que acabar, porque viene una persecución para los verdaderos cristianos, y allí se verá si lo amamos en verdad. ¿Por qué? Porque seremos levantados. Viene una peste, viene la guerra contra Israel, viene la guerra mundial. Todos esos hechos están allí ya apuntados en el libro de Apocalipsis, que todo esto que estamos viviendo, hermanos, es el cumplimiento de la palabra de Dios. Los tiempos, los momentos que estamos viviendo, los acontecimientos que vienen,
por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que tenemos que explicarle a las personas que lo único que nos va a salvar no es el hombre. Nadie salva. El único que salva es Jesucristo. Amén. Por medio del bautismo, por medio de su palabra, por medio de la obediencia, por medio de la renovación, por medio de, hermanos, de ser nuevos hombres. Si no, no podemos. Vamos a ver otra cita en Josué 9, 12 y 13. Amén. Este nuestro pan lo tomamos caliente desde nuestras casas para el camino del día que salimos para venir a vosotros. Y el aquí ahora ya seco y mozo. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Ellos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos y vuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Fíjense cómo engañaron a Josué, pero no a Dios. Dijeron, este nuestro pan lo tomamos calientito. A Dios nadie lo va a engañar. El pan calientito es el pan que hay en este lugar. Amén. Aquí no hay otro pan más que el pan de Dios. Aquí no hay otra comunión que la de Jesucristo. Y lo tomamos de nuestra casa, dice, para el camino, el día en que salimos para venir a vosotros. Estaba engañando. El trigo engaña. Digo, la cizaña engaña, perdón. Pero el trigo no necesita. Por sus frutos se conoceréis. El trigo, hermanos, es porque son hermanos que han cambiado en verdad su vida por seguir a Dios. Los que en verdad, hermanos, han dejado todo para seguir a Dios. En los que han obedecido a Dios y no al hombre. En los que han recibido, hermanos, el llamamiento directamente. Pero no, ellos, hermanos, tenían sus vasijas y sus alforjas viejas, pero de que las habían agarrado viejas. Pero les voy a decir, dice, tengo mis vasijas desgastadas del camino, pero nosotros sabemos que el camino de Dios, hermanos, Israel caminó 40 años en el desierto, nunca se les acabó el vestido, el calzado. Nunca, siempre fueron alimentados por el maná espiritual. Nosotros cuando tenemos ese pan, hermanos, ese pan nos todo el camino, porque somos peregrinos aquí en la tierra, aunque andemos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nosotros tenemos una nación santa, nosotros sabemos de dónde venimos y para dónde vamos. Es la diferencia de los que fingen tener las cosas y el pan bueno cuando su pan es malo. Vamos a ver Marcos 2:22. Amén. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derramará. Y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Miren, la voz de Dios no viene en odres viejos, pensamientos viejos, si no se dañan. Por eso dice que el vino nuevo no lo echas en vasijas viejas, porque se dañan. Hay muchas personas, hermanos, que sin ver el poder de Dios se asustan. Que si les hablas de la verdadera palabra de Dios, piensan que estás hablando mentiras, porque han oído puras mentiras. Y dice que si tú echas el vino nuevo en odres viejos, se pierde, se rompe. Por eso cuando alguien quiere entrar a la vigilia, son capaces de entender y saber que Dios ama. Aquí tenemos un Dios que habla. Aquí tenemos un Dios vivo, de ayer, de ahora y de siempre, por los siglos de los siglos. Aquí tenemos un Dios que dijo que estaría con nosotros y en nosotros, y que hablaría a nosotros, que estaría con nosotros. Amén. Y que Él tendría nuestros pensamientos de Él, y que también Él se mostraría en nosotros. Aquí no tenemos un Dios que lo podamos fingir. Aquí lo único que tenemos que hacer es amarlo, respetarlo, glorificarlo e inclinarnos hacia Él, para que Él baje y haga su trabajo. Él hace prodigios, señales, maravillas. Él siempre llega con gloria, llega con poder, llega con unción. Pero mucha gente por eso mucha gente confunde. Pero les voy a decir, al Señor Jesucristo lo seguían muchos por los milagros. Muchos lo seguían porque convertían las piedras en pan, o pescado en pan.
panecillos les multiplicaban. Pero lo más importante de seguir a Dios es por la salvación. No por echar fuera demonios, no por hacer milagros, no. Lo más importante es la salvación. Y la salvación se obtiene, hermanos, cuando nosotros empezamos a dejar las cosas viejas y tomar las nuevas. Porque dijo mi padre que nadie, si no naciere de nuevo, no podría recibir el Espíritu Santo. Y no es nacer, porque Nicodemo decía, ¿cómo vamos a volver al vientre de nuestra madre? No entiendes, eres tú el que dice, habla la ley, la palabra, y no entiendes. El nacer de nuevo es porque somos sepultados en el agua. Y allí nacemos nuevos, pero ¿qué nace? Una conciencia. Una conciencia, porque Dios no te va a quitar el cuerpo, no te va a quitar la inmundicia, es lo único que te va a perdonar los pecados. Ahora tú vas a ver si sigues a Dios de corazón o no, o lo amas. Vamos a ver, eso lo voy a decir en la Biblia, dice, vamos a ver ahorita otra cita, en Marcos, Salmos 51:10. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Se fijan cuál es la oración tan poderosa de David? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Estaba hablando aquí de los odres. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón, habla del espíritu, limpio, y renueva un espíritu. O sea, renovar un corazón, un espíritu, renovar tus pensamientos, tu corazón. Los odres y las vasijas dentro de mí. Entonces tú vas a depositar dentro de ti lo que tú le estás pidiendo a Dios. Porque si tú no le pides, si tú no te esfuerzas, si tú no sacrificas tu carne, si tú no sacrificas tu vista, si tú quieres estar viendo películas de terror y novelas y todo, ¿de qué estás alimentando tus odres, tus pensamientos? Estás desperdiciando tu tiempo cuando puedes estar viendo la Biblia hablada, leyéndola, o una película que esté pegada a los textos, y vela muchas veces, para que comas hasta que te llenes, te alimentas, hasta que cuando ves un anuncio mejor apaga la tele o la quebras. ¿De qué se trata? Se metió el diablo ahí, es una caja de demonios, ¿qué está pasando? Porque te quiere desviar el diablo, se quiere apoderar. Y te empieza con la chilindrina y con el chaval, no, de ahí, como la ranita, te pone el agua tibia y luego te quema el diablo. Entonces, vamos a ver otra cita, en Hebreos 10:22. Amén. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense, está clara la escritura. Acerquémonos con un corazón sincero. ¿Tú crees que yo, si voy con mi esposa y le digo, te amo, y luego voy a pasar otros 15? ¿Eso es sincero? Cuando tú le dices a Dios, te amo también, debes de dejar las cosas de la carne. Porque le estás diciendo a alguien que te ama verdaderamente. Acercarse a Dios con un corazón sincero, no hipócrita, en plena servidumbre. Señor, le beso sus pies. Señor, me tiro de silicio, le glorifico, le amo, le honro. Y si te despierta en la noche, te dice, Chuy, venme aquí, Señor, levántese a orar. Pero si dice, no sabe ofender. Ay, Señor, estoy haciendo mucho frío, al ratito. Y en la mañana, chocó tu hijo. Pero si le hagas hecho caso al Señor, el Señor haya detenido ese accidente. Entonces, cuando mi Padre Jesucristo es verdadero, Él habla, tiene voz audible. Tú oyes tu nombre en la mañana, es la voz de Dios. ¿Y quién me habló? ¿Y quién fue? Soy Dios. Eso es audible. Pero también la oyes dentro de tu corazón, dentro de tu mente. Cuando te dice, no vayas para allá. Y tú, no, es que tengo que quitar la mente, que ya vas. Y ahora, ay, me vaciaron. Ay, pero en la mañana, oye, no vayas para allá, yo no tenía ganas de venir. Porque no conocemos la voz de Dios, es una conciencia que nos aparta del mal. Por eso dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena servidumbre, de fe. Porque la fe no es que la fundas, voy al mar y vengo. O yo confío en ese sapo y no brincar. No, la fe, hermanos,
el fundador de la fe se llama Jesucristo. Todo lo hizo con su palabra, pero con la fe. Dijo, hágase la cruz, aparte, pero usó la fe. Y la fe, hermanos, es Jesús. Él es el fundador de toda la tierra. Él es el que hizo todo, porque si nosotros decimos, no, fue Yahvé, fue Chabán, fue Jehová, pero su nombre es sobre todo nombre, su nombre ya se nos lo dio. Ya no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, ya no hay otro nombre más que el de Jesús. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, dice, purificando los corazones de mala conciencia. Está hablando de una mala conciencia. ¿Qué es la conciencia? Porque la conciencia, hermanos, es la que nos acerca a oír la voz de Dios. Cuando tú tienes tu conciencia mala, cochambrosa, sucia, amorosa, lávala, límpiala. ¿Con agua? ¿Con qué? Jesús es el agua, con la palabra, con la alabanza, con la oración, y cada vez te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando, te va limpiando, hasta que las malas mañas se van yendo. Pero dice, ¿verdad? Purificando nuestros corazones de una mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. La agua pura se llama Espíritu Santo. Esos son ríos de agua viva. Esos son los ríos que corren dentro de nosotros. Cuando el Espíritu Santo, tu conciencia está limpia, dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Será como una fuente que salte para agua viva, para dar a los demás. ¿Por qué? Porque ya dentro de ti ya se preparó un corazón con una mente, óigalo bien, que puede desechar lo malo. Aquí en la mente el enemigo te dice, mira qué bonita, mira. Y tú, cállate. Oiga, qué guapa, o qué guapo, ¿dónde va? Y que, cálmese, yo soy casado. Pero yo la hago sola, no tengo marido. Pero estoy comprometido, soy comprometida. ¿Por qué? Porque tengo un Dios que me ama, un Dios que está conmigo, que me abraza, que me quiere, que me ve, que me oye, que no me puedo esconder de Él. Él está vivo, Él es poderoso. No podemos coquetearle al diablo, hermanos. Una caída de ojo es mortal. Te puedes perder tu casa, tu familia, tus hijos. Un coqueteo, una caída de ojo, te lleva a perder todo lo que tienes. Pero después que te das gusto a una caída de ojo, después se cae el corazón. Y ya cuando se cae el corazón, hermanos, el corazón, ay, estoy débil. Es que pobre, sufro mucho, pobrecito, y es que sufro. Nada, es un coqueteo. Todos sufremos y no por eso vamos a andar ahí prostituyéndonos, no. Carga tu cruz y sígueme. Cada uno tiene diferente cruz. No queremos que Dios, ay, pobrecito, dame tu cruz. Vente, eres salvo, peca, mata, roba, asesina, lo que sea. Eres salvo. Dios no es así. Dios quiere que nosotros mismos escojamos porque ya estamos grandecitos. Vamos a ver otra cita en Samuel. ¿Cuál hay? Lucas. En Lucas 5, 38. 36. Amén. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que al remiendo sacado de él no amortiza con el viejo. Nosotros los cristianos fuimos limpiados, lavados, perdonados con una vestidura nueva. Pero dicen que si tú le quitas a un pañuelo o a un vestido nuevo un pedazo para ponerle a una cosa vieja, quiere decir que si tus pensamientos fueron nuevos, fueron renovados, están con Dios. Y tú dices, este coqueteo, aquí espérame Jesucristo, ahorita vengo, voy al cine, voy a ver a Chucky, tú no entras allí. Tú no entras allí, yo voy a entrar. Y es como si le pones un pedazo a tu vestidura nueva, un pedazo de la vieja, o al revés. ¿Y qué estás ensuciando tu vestidura? Estás ensuciando la comunión, estás ensuciando y estás casi queriendo perder la salvación, aunque Dios te perdona. Pero sí, espérame Señor, voy a Chucky, espérame Señor, ahora voy para acá, ahora voy con Laura, ahora voy con ella, de China no te va a decir, sí, espérate, yo aquí te esperé mucho rato ya. No puede andar Dios con nosotros si no estamos de acuerdo con Él, ni Él con nosotros ni nosotros con Él. Nadie puede servir a dos amos, o le sirves a uno y el otro te aborrece. No puedes tener dos amos, no. Por eso nosotros tenemos que entender, hermanos, que las cosas de Dios son serias.
El vestido viejo, hermanos, se debe de perder y cuidar nuestro vestido nuevo. Diario, hay voz de Dios, hay perdón de Dios. Por eso es bien bonito estar en un lugar donde hay voz de Dios. Porque si tú llegas y Señor, perdóname, el Señor va a decir, estás perdonado. Él es el que puede perdonar. Pero donde no hay voz, ni cuenta te das si ya te perdonó o no. Solamente que tú sientes. Tú sientes cuando Dios te perdonó. No puedes orar, no puedes leer, no puedes alabar, no puedes, porque estás en una prueba, estás turbado, pero de repente vences y empiezas a leer, empiezas a orar, y dices tú, ya siento otra vez el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se siente, la presencia de Dios se siente, se vive, se aclara, se llena, se une a ti. Y eso es lo más hermoso, que nosotros entendamos, hermanos, y sepamos y conozcamos. Dice mi Padre Jesucristo que nosotros somos una carta abierta. No hay nada escondido. Todo una carta abierta expedida por Dios. Cuando Él la está escribiendo, no hay nada que le ocultes a Él. Pero cuando tú ocultas y haces un ayuno o estás orándole a Dios, Señor Jesucristo, perdóname, sáname, límpiame, ayuné para que salves a mis hijos, al enfermo, al caído, al desvalido. El Señor dice, a ver, enséñame la otra mano. Enséñame la otra mano. Es exagerado. ¿Y qué estás viendo allí? Es que soy débil. Vamos, a Dios no lo engañas. Es que no veo ratos. Con poquito levadura se echa a perder todo lo demás. Nosotros somos el grano de Dios, la simiente de Cristo, santa. Y si el grano es santo, la masa es santa, la tortilla es santa. ¿Por qué? Porque venimos derivados de la santidad de Dios, no es cualquier cosa. Vamos a ver otra cita en 1 de Pedro 3:21. Bien. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Aquí este texto, si lo examinamos, vamos a ver de lo que estaba yo hablando. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, nos perdona y nos salva. Dice, pero no quitando las inmundicias. O sea, los deseos de la carne van a seguir. Dice, los deseos de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. O sea, ¿qué fue lo que te cambió el bautismo? La conciencia. La conciencia dice, ¿de qué? Hacia Dios. O sea que si tu conciencia está hacia Dios, cuando tú haces algo, tu conciencia dice, eso no es tuyo. ¿Quién está hablando? Nadie envió. No, ya se murió, devuelves. Es tuyo este pez. Pero dice, por ese pez estás asociando tu conciencia. O cuando, mira, ¿qué pasó? Cuida tus ojos, cuida tu boca. Porque si tú tienes una conciencia de Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que leer, porque la conciencia tienes que alimentarla de lo bueno. Porque si la conciencia la alimentas de lo malo, entonces digo, todo lo hacen. Y no me digan los cristianos, todo lo hacen. Tú no te fijes en los cristianos, fíjate en ti, en tu corazón. Nadie va a dar cuenta más que tú de ti. Por eso dice que el bautismo, hermanos, lo que corresponde a él hasta ahora, la salvación, pero no quita la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo, para que valoremos lo que Jesucristo hizo. Entonces, ¿qué es lo que te va a impulsar? El hermano se acaba de bautizar conmigo. Esto tenemos, no nomás para los que se acaban de bautizar, para los que ya tenemos. Pedro decía, Señor, le he rogado tantas veces que me quite este aguijón de la carne y no me lo quita. Imagínense si le quita la carne. Pedro iba a ser un alma, ¿ya para qué? Dijo el Señor, pero no, el Señor me dijo, dice, gloria, ¿cómo dijo? Bástate de mi gracia,
Porque si me quita este aguijón, ya no voy a poder predicar, ya no voy a poder hablar del Evangelio. Este aguijón no debo de dejar para que me abofetee, dice, porque hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado, y hay otra ley que me aparta para Dios. Esas leyes van a seguir, pero ahí vamos a ver. Es como cuando alguien tiene ustedes conocen los perros de pelea, ¿eh? Son bien perruchos. Como alguien tenía 2 perros, tenía 3 perros, y los alimentaba bien. Y entonces él nunca perdía. Y un día un muchacho lo siguió y le dijo, oiga, ¿cómo le hace? Siempre gana. Dijo, muy fácil. Los 3 son míos. Pero ¿cómo sabe cómo va a ganar? Fácil. Cuando quiero que gane el blanco, no le doy de tragar al negro. Cuando quiero que gane el negro, no le doy de tragar al blanco. Y el que alimento, que se gana. También tú, si le das de comer a la carne gana. Pero si le das de comer al espíritu, el espíritu va a ganar. Alimenta al espíritu con la palabra y se hace victorioso. Si fijan, hermanos, eso no es bíblico, pero les voy a decir, tiene mucha verdad. Nosotros somos el dueño del cuerpo, somos el dueño de nuestras decisiones. Si yo quiero hacer algo donde nadie vea, es donde me está juzgando el diablo. Porque cuando tú estás orando con una persona, te dice el diablo, mira, está orando el que vio pornografía. Y nada sucede, y ya te avergonzó. Pero si cuando vistes allí el catálogo de los perfumes, dijiste tú, quiten eso, ¿qué está haciendo con esa? El diablo, vete fuera. Ya lo quise probar por los ojos, por la mente, por el corazón, por los deseos, por la envidia, por la vacía, y el diablo se turba porque no haya cómo hacerte caer, no haya en ti y en tu conciencia y en tu alma. Y entonces, demonio, ven aquí, póstrate aquí, lárgate de aquí, acuéstate aquí, levántate de allá, quítate de esa alma, quita esa enfermedad, quita. ¿Por qué? Porque no eres tú, sino que el Espíritu Santo de mi Padre Jesucristo puede estar en un hombre, puede estar ahí. Y el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Es para todos. Pero el que cree, dice que el que cree, hermanos, si pidieras algo creyendo, todo lo que tú pidieras en mi nombre yo lo haré. Pero cuando tú crees, ¿qué pasa? Si te dice a un niño, mi hijo, no mete la mano al ventilador, no mete la mano allí porque se lo va a agarrar. Pero si el niño no cree, no mete la mano. Pero si cree, dice, no, hay mucha mano. Entonces, si el Señor nos está diciendo el peligro, pero si nosotros somos burros y no entendemos, es que nadie me ha dicho, no, es que no hay incredulidad. Más bien, hermanos, lo que hay es desobediencia. Eso es lo que hay. Vamos a ver otra cita. Me pierdo. Mateo 9:17. Sí. Amén. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Miren, el vino nuevo no se echa en pensamientos viejos. La voz de Dios no se puede poner en pensamientos viejos. Porque mucha gente dice, ay, ¿a poco habla Dios en un pecador? Ay, ¿a poco Dios? Hermanos, lo único que hay allí, hermanos, es que éramos pecadores. Pero si somos el cuerpo de Cristo, ¿ustedes creen que el cuerpo de Cristo no tiene boca? El cuerpo de Cristo no tiene manos, no tiene pies. Entonces sería el cuerpo de un inválido. Pero nuestro Dios es perfecto. Él sabe quién es su boca. Él sabe quién puede ser su mano para sanar a una persona. El cuerpo de Cristo está completo, hermanos. El cuerpo de Cristo siempre tiene, hermanos, en su iglesia, bocinas, que pueda Dios hablar y ellos decir lo que Dios dice. Trompetas. La venida del Señor viene, la venida del Señor. Están tocando la venida, están tocando, porque son trompetas. Pero también el Señor dijo, ¿verdad?, que pusieran las manos a los enfermos y sanarán. También hay manos. En el cuerpo de Cristo, hermanos, está completo. Dios nos hizo y nos limpió.
para depositar el vino nuevo, hermanos. Vienen pensamientos nuevos. La palabra de Dios, hermanos, no la puedes agarrar en la inmundicia. La presencia de Dios no se puede agarrar en la inmundicia. La presencia de Dios no se puede. La presencia de Dios, hermanos, se agarra cuando uno empieza a purificar, a limpiar, porque Dios te santifica, pero tú te debes de esforzar. 1 Corintios 2:16, ya para terminar. Amén. Porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Este texto ya lo hemos puesto, lo volví a poner, nomás para que entendamos que el vino nuevo se echa en los odres nuevos. O sea, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿en dónde piensa Cristo? ¿Entiendes? Cuando tú te metes a un encierrito 3 días, ayunando, sin comer 3 días, que la carnita se mueve, y empiezas a ver y a oír cosas, y cuando sales del encierrito, oílo bien, y si tú te sigues cuidando, el Espíritu de Dios va a hablar en ti, vas a tener sueños, visión, revelación. ¿Por qué? Porque te has limpiado, te has preparado, y con fe a que Dios está en ti. Entonces, hermanos, por eso dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero ¿quién la tiene? Nosotros. Todo el que se prepare para tener la mente de Dios sabrá que piensa justamente. Acuérdense cómo Salomón, hermanos, hasta venía de lejos para ver su sabiduría. Pero no era Salomón, sino que Dios le había dado el espíritu de sabiduría. El espíritu de sabiduría lo tiene el Señor. Este candelero que está aquí representa a los 7 espíritus de Dios. Al momento no me lo sé, pero lo voy a decir. Sabiduría, inteligencia, ciencia, temor a Dios, poder de Dios, fe, me falta uno. El candelero lo pueden usar los demonios nosotros también, pero con 6 picos. Por eso Dios, hermanos, cuando formó el cuerpo, esta es otra cosa, el 6 días, a los 6 días dice que hizo al hombre de la tierra. Y la bestia del diablo también es el 6, el sello de la bestia. Pero muchos ya lo tienen marcado. ¿Y dónde lo tienen? En el corazón y en la frente. Porque han pensado mucho en las cosas malas. Porque se han dejado llevar por las cosas del mundo. Pero el Espíritu Santo, oíganlo bien, dicen que los sellados de Dios también serán sellados en la aquí. Porque en tu mente será el sello del Espíritu Santo. En tu mente serán los pensamientos de Dios. En tu mente habrá justicia, amor, gozo, paz, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio. Habrá fe, habrá poder, porque Dios está en ti. Por eso debemos de cambiar los pensamientos viejos y agarrar los pensamientos nuevos. Porque lo que ha entrado en nosotros es nuevo y renovado, puro y santo. Porque fuimos elegidos, escogidos. Porque fuimos llamados a algo muy poderoso. Vamos a ver la última cita, vamos más rápido. Amos 3:3 dice. Amén. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Si tus pensamientos están de acuerdo con el Espíritu Santo, tenemos la mente de Dios. ¿Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Tú, júntate con un amigo que te diga, yo voy a matar, yo voy a robar, y si tú no estás de acuerdo, pues no sabes qué, pórtate de mí, Satanás. O vete con un amigo que te diga, yo voy a la iglesia, yo voy al templo, yo voy a adorar a Dios, yo voy a alabar a Dios, vamos. O vete tú, porque no están de acuerdo. El Espíritu Santo, si tú vas a ver a Chucky, si tú vas a ver a Chavo, él no está de acuerdo. Si tú vas a ver, es que Dios me dio permiso. Está equivocado. Estás actuando porque tiene la inmundicia de tu cuerpo. Él no te va a... Tú le darías, dice mi padre, si un niño te pidiera un pan, ¿tú le darías una piedra? Si un niño te pidiera un pececillo, ¿tú le darías una culebra? Si ustedes que son malos no lo hacen, dicen, más cuanto más yo que soy bueno. Él no nos va a dar algo que nos dañe. El Señor por eso Enoc caminó con Dios y fue levantado. Jesús, dice el Espíritu del Señor está sobre mí, y caminó con Dios en la tierra y nos dio de su Espíritu para que camine con nosotros. Pero depende de nosotros que camine. ¿Por qué? Por nuestros pensamientos, hermanos. Allí es donde está la batalla y la lucha más tremenda. El enemigo anda contigo, duerme contigo, lo bañas y lo cambias. Dirá mi esposa, no, es tu cuerpo.
lo bañas, lo cambias, le das de comer y es tu peor enemigo. Porque la carne siempre quiere muerte, pero el espíritu siempre quiere vida, amor. Vamos a ver otra cita, Efesios 4, del 23 al 24. Amén. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo dice la palabra, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Dónde está el espíritu? Ya estamos diciendo que el corazón, cuando hablamos del corazón, es espíritu. Pero mi padre dijo, y pondré mis leyes en tu corazón y las escribiré en tu mente. Y luego en otro texto dice, y las pondré en tu mente y las escribiré en tu corazón. El corazón y la mente forman parte del espíritu. Cuando tu mente está limpia, tu conciencia, oílo bien, tu conciencia es la que habla con Dios. Tu conciencia es la que oye la voz de Dios. Si una conciencia mala, ¿cómo quieres oír la voz de Dios? Vas a oír la voz del diablo si no te dejes. No le eches lonche. Cuando venga, te duerma en el suelo. Yo que tú no le abro la puerta. Yo que tú ya le había demandado, me separo. Puros pensamientos del diablo. Pero el corazón de Dios, perdónalo. Dale de comer lo que le gusta. Olvida lo pasado. Cuando venga él te siéntate, hijo. Te dice lo que te gusta. Come. Pruébalo, no te da veneno. Pero cuando ya empieza a comer, mi esposa ha cambiado. Sigue yendo ahí con los cristianos. Se me hace que el domingo también yo voy. Y empiezan a cambiar los dos. Porque si tú estás con Cristo y si quieres te los traes, no tiras. Qué bonito actúa el Señor. Tiene los pensamientos de Dios, pero las actuaciones no son de Dios. Miren, hermanos, aquí el texto nos dice, y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Lo viejo ya pasó. Creados según Dios, en la justicia y en la santidad. Ahí encierra todo. Justicia y santidad. Por eso lo viejo ya pasó. Que me dieron, que le doy, no. Que me dieron, Dios peleaba por mí. Que me hicieron, no es carne, pero debes de contener tu carne. El que domina su cuerpo domina ciudades. El que domina su mente y su cuerpo no domina legiones, demonios así, enfermedades y todo. ¿Por qué? Porque lo de Dios es real, es poderoso. Vamos a ver otra cita en Efesios. No, ya lo leímos. La última cita en Job. Job 38, 36 y 37. Amén. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio el espíritu de inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos? ¿Quién los hace inclinar? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? Si no la pones tú, y si no dejas que Dios te la ponga, el enemigo no tiene sabiduría. ¿Quién puso la sabiduría en tu corazón? ¿A quién dio el espíritu? O sea, de la mente, inteligencia. ¿Quién puso por cuenta los cielos? Con sabiduría. Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinarse? Nosotros somos celestiales cuando estamos en Cristo. Él nos hace inclinarnos solamente. ¿Quién nos da la sabiduría? El temor a Dios es la sabiduría. ¿Quién nos da la inteligencia? La mente de Cristo. El Espíritu Santo y la justicia, la santidad. Eso es lo que la iglesia debe de buscar en su interior, no en el pastor, no en el vecino, no en la idolatría, no en la imagen. No, búscalo dentro de ti. Aquí está Dios. Aquí está Dios. ¿Se fijan qué diferencia es de hablar de un Dios vivo? Hablar de un Dios de fábula, de historia. Allá con Moisés, allá con Aarón, allá con Abraham. Dijo el Señor Jesucristo, si fueras hijo de Abraham me conocerás a mí, porque los hijos de Abraham son de fe. Y yo vengo del Padre, y el que me envió en mí está. Yo voy a decir, el que me envió, el que me crió, el que me trajo, el que me tiene aquí, en mí está. Se llama Jesucristo.
dijeron, pásale para acá, esposa chula. Dije, esposa. No se la sé que sí. Pásale para acá. Tenemos un compromiso también con los que nos dejan entrar en sus hogares. Y allá les gusta que oremos. ¿Saben por qué llamo a mi esposa? El que me conoce se llama Jesucristo. Después de Jesucristo, ella me intimida. Ahora, el Señor Jesucristo quiere que la iglesia se deje de machismos, porque mi Padre Jesucristo ama a su iglesia y la respeta, y la protege, y la cuida, y da su vida por ella. El Señor Jesucristo no es alguien que diga yo soy más, no. Él le dio a su iglesia su espíritu. Él le dio a su iglesia y le puso todo bajo sus pies de la iglesia. Ya no hay varón ni varona. A los teólogos se les van a caer, pero les voy a decir una cosa. Hay guerreras que mis respetos. Hay mujeres en estos tiempos sacando la castra, arrebatando el reino de los cielos, que nomás patean el pañuelo o dan una oración y el diablo tiembla y corre y huye. Cómo tener a Cristo dentro, cómo amar, porque la mujer cuando ama incondicionalmente. Y el hombre sabe amar también. Pero el hombre lo hizo Dios como cabeza, pero eso no es que tengas orgullo, porque arriba de tu cabeza hay otra cabeza que se llama Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el espíritu de sabiduría, el maestro. Él es el único que sana, que salva, que perdona, que libera. Él ordena a sus siervos, a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus sacerdotes. Él es el sacerdote de sacerdotes. Él es el pastor de pastores. Él es el Dios de dioses. Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Y a Él se le honra. A Él se le glorifica. Y ese Dios que yo te digo está vivo. A ese Dios no lo mató la muerte. A ese Dios no lo mató ni se lo tragó la tierra. A mi Dios, óiganlo bien, que vive y está, óiganlo bien, en los que lo aman, en los que lo quieren, en los que lo respetan, en los que lo honran, en los que lo obedecen, en los que se inclinan hacia Él como odres, en los que se llenan de la unción y del poder de Dios, en los que creen, no en lo que ven, sino en lo que saben, en lo que sienten, en la pasión del corazón. Y el más próximo de mí es mi esposa y mi cuerpo. Y el más próximo tuyo, oílo bien, es el hermano, la hermana, el cristiano, la cristiana, el que está perdido, el que está desvalido, el que está caído, el que está enfermo. No porque sea pobre. Tú bendice al pobre y el rico, que es Jesucristo, te bendecirá. Porque a nosotros nuestra bendición viene de Jesucristo. Todas las cosas que están aquí vienen de Él. Y gracias a la hermana María Cano, porque ella dijo, bendeciré a mi siervo. Mi siervo se vestirá como un siervo de Dios. Y no porque traiga los sacos rotos, no, porque la vestidura no hace al profeta, ni hace lo que hace al profeta, lo que hace a Dios, es lo que forja dentro. Es el Espíritu Santo que se pide a quienes se inclinan y a quienes obedecen. Que la alabanza y gloria de Jesucristo, las columnas de este lugar, porque este lugar es una casa, nada más es una casa pequeña, donde mi Padre Jesucristo se va a manifestar en las casas. Él, su iglesia, va a estar en las casas. Y nosotros somos la morada. Que la gracia de mi Padre Jesucristo, que la bendición de mi Padre Jesucristo, y que los milagros que mi Padre tiene en este momento, para que suceda, si tú crees, puedes recibir. Si tú estás creyendo en el Dios que yo estoy predicando, recibe liberación, recibe sanación, recibe milagros, recibe gozo, recibe libertad. Que se rompan raíces, cadenas, ataduras, ligaduras, maldiciones, hechicerías, satanismo, todo lo que esté de cultivo y todos los ancestros y todo lo antepasado, se rompan cadenas, se rompan raíces, se rompan hechicerías, y que en el nombre de Jesucristo se liberen, se sanen, que en el nombre de Jesucristo en estos momentos queden libres por el poder de la palabra, libres de nuestro, libre en el nombre de Jesús. Tómenlo. Porque hay muchas personas que ven mis prédicas al último porque dicen, quiero que ore por mí,
Usted no más ora por su gente, ore también por los que están de aquel lado. Yo te digo, si has creído, yo soplaré y el Espíritu Santo va a sanar. En el nombre de Jesucristo, que no es mi soplo, es el soplo del Señor. Sopla los cuatro vientos, Espíritu Santo. Y di estas palabras: yo creo que el Espíritu Santo me sanó. Y que el Espíritu Santo en este momento se llevó mi dolencia, mi enfermedad. Se llevó toda mi aflicción. Y date una vuelta a la izquierda, a la derecha. Yo no soy izquierdista ni derechista. Date una vuelta y revísate. Chécate. Chécate los dolores, chécate tus enfermedades. Porque así es mi Padre Jesucristo. Él es poderoso. Y Él es el que hace las cosas. El ejército de los cielos está allí. Vamos a despedirnos. Que la gracia de mi Padre Jesucristo, la bendición de mi Padre sea con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria al Rey. Amén. Amén.